Hay que recordar que las guerrillas colombianas de esta última generación nacieron desde los años 60. Después de la Revolución Cubana en todo el continente americano, un poquito a la luz de la Revolución Cubana que planteaba la liberación del imperialismo americano, la condición del socialismo, las condiciones para que la miseria de la gente latinoamericana se pudiera superar mediante reformas agrarias, educación gratuita, salud gratuita. Eso radicalizó la juventud de aquel momento en el continente, y hubo un momento a mediados de los años 60 en que hubo guerrillas en todo el continente americano. Por toda la cordillera de los Andes, desde México hasta Argentina del Sur, había guerrillas en todas partes. Hubo una simultaneidad histórica en tiempos cuando se configuran las FARC, el ELN y el EPL, prácticamente las tres en el año 1964. Pronto aparece el M-19. El EPL, al igual que las primeras guerrillas mencionadas, es una guerrilla de origen rural, campesino, en buen grado conformada por viejos guerrilleros liberales. Por supuesto, muchos jóvenes de las zonas en donde se crean los primeros destacamentos y los primeros frentes. Y todos los años 70, un proyecto revolucionario, insurgente, desde el EPL, bastante influido por el maoísmo, con gran simpatía también con el guevarismo y la revolución cubana, que pretende ante todo una revolución campesina. El momento coincide también con una influencia fuerte en sectores campesinos que luchan por la tierra. Es de registrar que para los primeros años 70 hay un gran movimiento por recuperación, por toma de tierras de sectores campesinos en el norte de Colombia, que coincide con regiones de alta influencia del Partido Comunista Marxista-Leninista y de creación de estructuras guerrilleras del EPL. Pues el M-19 es una propuesta de una guerrilla urbana que busca renovar el lenguaje político de la guerrilla tradicional existente y por eso se plantea en el escenario urbano, por eso busca que la política esté muy presente en las acciones armadas, y es también una guerrilla que se plantea como democracia en armas, es decir, cambia la idea de la lucha por el socialismo por la lucha por la democracia. Una fuerza guerrillera que surge en el año 74 en Colombia como una reivindicación de la necesidad del respeto a la democracia, a la institucionalidad, porque M-19 quiere decir Movimiento 19 de Abril, y es una protesta contra un fraude electoral que hubo en el año 1970, a una tercera fuerza que se enfrentó a los dos partidos tradicionales. Entonces busca reivindicar la voluntad popular en este tipo de ejercicios, pero también decir que por la vía electoral no era posible llegar al poder. Es una propuesta nacionalista, urbana, que rompe los esquemas de la guerrilla tradicional, que se perfila a través de acciones muy audaces, siempre acompañadas por una política. Bueno, el movimiento Quintín Lame propiamente nació en el año 84, pero fue precedida por una serie de movimientos de autodefensa que estuvieron a cargo de defender las comunidades indígenas en el Cauca principalmente. El movimiento Quintín Lame no es posible entenderlo como una acción propia e independiente. Es algo que estuvo enmarcado dentro de las luchas indígenas del Cauca y que estuvo al servicio del movimiento indígena del Cauca. Y consideramos que prácticamente el Quintín Lame salvó al movimiento indígena de ser exterminado, porque llegó a haber un momento en que la ofensiva contra el movimiento fue muy grande. Nosotros hicimos parte del PRT
que su fundación fue en el 1984. La presencia de diferentes dirigentes campesinos, dirigentes sindicales, intelectuales, nos comprometimos a conformar el movimiento del PRT, y una de sus banderas era la lucha por la unidad del movimiento revolucionario y el movimiento social. El PRT se caracterizó por ser una organización política revolucionaria que siempre estuvo en la búsqueda de las causas o de las reivindicaciones sociales y populares. Es bueno ahí señalar que desde la misma tendencia marxista, leninista, maoísta y posteriormente el PRT, los que allí militábamos tuvimos una presencia en importantes sitios de la geografía colombiana, como una expresión política, una expresión de presencia en los movimientos sociales, teniendo en cuenta que también fueron épocas de mucha agitación. La época del 70, la década del 80, fueron épocas de mucha lucha social, movimientos cívicos, movimientos estudiantiles, la lucha por la tierra en importantes sectores de Bolívar y Sucre, ¿sí? Toda la subregión de los Montes de María, las luchas obreras. Entonces, en medio de toda esa situación social fue creciendo inicialmente la tendencia y posteriormente el PRT. Antes de que estallaran estas guerrillas de los años 60, vivimos en Colombia lo que llamamos aquí y conocemos como el periodo de la violencia. El periodo de la violencia fue también una guerra civil anterior a esta, en los años 50 a 60, ponle tú del 48 a 57 más o menos, que todo el mundo conoce en Colombia como la violencia. La manejamos siempre en mayúscula, la violencia, que comenzó, por lo menos se conoce históricamente, con el asesinato de un líder liberal radical en Colombia que se llamó Jorge Eliezer Gaitán, que era un líder populista con mucho arraigo en la gente, con un discurso que llegaba mucho a la gente, con mucha movilización social, y que iba a ser seguramente presidente de Colombia en 1950. Pero era un hombre de ideas socialistas que causó tanta preocupación en el establecimiento que lo asesinaron en 1948, el 9 de abril de 1948. A raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, hubo una rebelión en todo el país. Aquí en Bogotá se conoce como el Bogotazo, porque como lo mataron aquí en el centro de la capital, la gente pobre, sobre todo los barrios populares, se lanzaron al centro de la ciudad, quemaron tranvías, quemaron edificios. El Estado, el ejército estatal, digamos, agredió a la población, hubo muchísimos muertos, hubo incendios, y prácticamente el centro de Bogotá fue destruido por el famoso Bogotazo. Y en muchas otras partes del país también hubo levantamientos armados. Era tan profunda, digamos, la impronta que este tipo, Gaitán, tenía sobre la gente. Pero a raíz de eso estalló entonces el periodo de la violencia. Entonces, esos 10 años en que, sobre todo en los campos colombianos, en una división entre los liberales y los conservadores, que eran los partidos tradicionales aquí, el Partido Liberal y el Partido Conservador, los campesinos de esos partidos manejados, manipulados por la dirigencia de los partidos, se enfrentaron a una violencia terrible en el campo que causó cerca de 300.000 muertos en 10 años. Un desplazamiento masivo de la población del campo a la ciudad y una especie de reforma agraria, de contrarreforma agraria al revés, donde los grandes terratenientes, los grandes políticos se apropiaron de las tierras del campesinado. Y entonces produjeron esa primera ola de violencia que fue en los años 50. Cuando ella termina, mediante un pacto que se llama aquí el Frente Nacional, un pacto entre los poderosos de los partidos liberal y conservador, un pacto de paz. Entonces dicen, bueno, no peleamos por el poder, repartámoslo entre nosotros. Eso sí, no entra nadie más. Aquí no se podía ser conservador y socialista,
solamente liberal o conservador. No se podía ser socialista o comunista, solamente liberal o conservador. Eso era el Frente Nacional. Entonces se supone que ese fue el pacto de paz que terminó la guerra en 1957, esa violencia, digámoslo así. Ocurre luego en el 59, el triunfo de la Revolución Cubana, y entonces ya en el 62, en el 64, estamos aquí ya con el periodo de las guerrillas revolucionarias. El hecho de que Colombia se venía urbanizando, de que existían fuertes dinámicas de movimientos obreros fabriles, empezaban a darse también movimientos sindicales en sectores de la agroindustria, llevaron a que se cuestionara la estrategia inicial de una guerra popular prolongada, fundamentalmente campesina, y se adoptara un viraje político sin renunciar a una guerra revolucionaria, pero otorgándole un peso más específico al ámbito urbano y también a los sectores obreros, a los sectores medios, a los sectores del semiproletariado y del proletariado agrícola. Un esfuerzo por interpretar de manera más clara la realidad de la formación social colombiana, del análisis de clases en Colombia, de las luchas sociales, lleva a plantear un esquema revolucionario distinto. Se habla de guerra revolucionaria o guerra popular, pero se reconoce la lucha política como la forma principal de lucha, y hay una visión distinta de reconocimiento hacia los movimientos sociales y hacia la validez de la lucha por las reformas. Es de advertir que antes, años 60 y 70, se absolutizaba la lucha armada y de alguna manera se promovía la acción sindical, la acción de recuperación de tierras campesinas, las protestas estudiantiles en defensa de la universidad pública, del sector público, etcétera, las luchas incluso con consignas de soberanía, pero todo se hacía con una visión muy ligada a fortalecer la lucha armada. A partir de este viraje se cambia. De alguna manera se asume la legitimidad de la lucha por las reformas. Antes se criticaban las reformas como algo negativo para la revolución, ahora se reconocen las reformas como algo absolutamente necesario para las dinámicas sociales en curso y para las consignas tácticas que ahora se abordan. Y en ese sentido es una guerrilla que empieza a plantear la paz desde los años 80, en una primera etapa como un diálogo, como una propuesta que surge en el marco de una acción guerrillera como fue la toma de la Embajada de República Dominicana, y que se va desarrollando en una primera etapa muy planteada desde la confrontación militar, es decir, la paz como una bandera. Se da un primer proceso de paz en el año 84 bajo el gobierno de Belisario Betancur, que es una propuesta de diálogo y tregua que finalmente lleva a una ruptura de los acuerdos, es decir, ese proceso de paz no llega a buen término. Pero en el año 90 el M-19 ya plantea la paz de otro modo, la plantea ya proponiendo y asumiendo la posibilidad de dejar las armas, que en ese momento es toda una revolucionaria, una manera de entender la paz, es decir, no la paz desde la fuerza, sino la paz como una decisión y una opción que incluye la posibilidad de dejar las armas. Las guerrillas son anteriores al narcotráfico en Colombia, nacieron antes que el narcotráfico. No puede decirse, como dice el establecimiento, que entonces las guerrillas nacieron por el narcotráfico, no. Se fortalecieron, sí, se consolidaron sectores de ellas, pero la guerra, digamos que adquirió un nuevo matiz con la aparición del fenómeno narco en Colombia. Si era un país donde no había reforma agraria, entonces muchos campesinos de los territorios más alejados del país empezaron a cultivar coca, porque ya era un mercado que tenía una producción importante en Colombia y un mercado seguro en Estados Unidos. Y entonces fue naciendo, al lado de la guerra colombiana, ese tema del narcotráfico que fue permeando toda la sociedad colombiana y que también iba a permear y a degradar la guerra que se estaba viviendo entre el Estado y la insurgencia colombiana. Y lo importante es que toma la decisión de dejar las armas en el año 90 por varias razones. Unos, porque la guerra en Colombia se empieza a complicar por muchos actores en la contienda, porque la guerra empezaba a afectar a la población civil, y para evitar caer
en toda esta dinámica del narcotráfico. Entre 1989 y 1990 cobra fuerza el movimiento estudiantil llamado en Colombia Séptima Papeleta, que crea una especie de plebiscito simbólico que se calcula que tuvo entre 4 y 5 millones de personas que lo respaldaron, número que coincidía con el volumen de votación que había salido para elegir al presidente Barco, planteando como de hecho un voto simbólico pidiendo que se convocara una constituyente. También los movimientos indígenas, sindicales, populares, algunas fracciones políticas progresistas empezaron a plantear la constituyente. Se hace en 1990 un gran congreso pro-constituyente en Bogotá y en este contexto se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra presencia en la Asamblea Constituyente siempre estuvo más centrada en los aspectos relativos a la modificación al régimen de estado de sitio que nuestro país había vivido de manera incesante en estado de sitio por más de 15 o 20 años. Nos parecía oprobioso para un sistema democrático vivir bajo esta égida del estado de sitio. Propusimos cambios en el régimen de estado de sitio. Trabajamos mucho también en el tema del ordenamiento territorial, procurando la autonomía de las regiones, procurando la autonomía de los entes municipales, procurando que la democracia estuviera no más cerca al ciudadano, sino compenetrada con el ciudadano, para que el pueblo realmente viera el poder como suyo, amén de que en la constituyente se estableció la democracia participativa como uno de sus puntos centrales. Este tema del ordenamiento territorial contó con una participación entusiasta también del doctor Orlando Fals Borda, de los delegados de las comunidades indígenas, de los afrocolombianos, en general de las minorías políticas. La mayor resistencia frente a este tema del ordenamiento provino de los partidos tradicionales como el Partido Liberal y el Partido Conservador. M es una de las tres fuerzas mayoritarias y por lo tanto hace parte de la dirección de la presidencia de la constituyente y participa con 19 constituyentes en ese ejercicio democrático que fue la confluencia de sectores muy amplios, donde la gente no llegaban como partidos organizados, sino como una diversidad de fuerzas, donde participaron los indígenas por primera vez, donde participaron sectores culturales, sectores sociales, y creo que fue un gran ejercicio democrático y pluralista la misma elaboración de esa Constitución. Con posterioridad a la constituyente, EPL, M19, PRT y una decena de grupos políticos de izquierda conformamos una alianza democrática, conseguimos llegar al Congreso de la República con una representación importante de 24 congresistas. De ellos hay 4 que proceden del EPL, 2 senadores, 2 representantes a la Cámara. Simultáneamente, ya como alianza democrática, el EPL, en unidad con otras fuerzas de izquierda, consigue diputaciones en distintos departamentos del país. Y le hicimos presencia en instancias importantes como los consejos municipales, instancias claves como las alcaldías municipales. En ese sentido, pues la participación nuestra se puede considerar como una participación que nos dejó muchas lecciones, pero a su vez, hay que decirlo, esta primavera no se manifestó con el mismo énfasis en el contexto nacional. Recuerdo mucho una frase de uno de los dirigentes, de los gurúes de la oligarquía reinante en Colombia en esos años, el doctor López Michelsen, que él consideraba que la aparición de la Alianza Democrática M19 sería flor de un día, en el sentido de su participación en el régimen democrático colombiano. Y evidentemente, tanto por acción del establecimiento de poder en Colombia como por errores nuestros, la Alianza Democrática M19 rápidamente devino en movimientos pequeños, en fracciones, en divisiones, que no contribuyeron en nada a que esa primavera tuviera un mayor desarrollo y una mayor proyección a nivel nacional. El EPL dejó de ser guerrilla, cumplió con transparencia su pacto de paz en el 91, fue coautor activo de
la elaboración de la Constitución Política de 1991. Esta Constitución que rige hasta la actualidad es una Constitución muy avanzada en derechos y garantías, en haber proclamado a Colombia como un Estado social de derecho, en haber reconocido la pluralidad cultural, la pluralidad étnica, nuevas formas de ejercicio de la democracia directa, garantías en general para la actividad política y social. Desde luego no es una constitución perfecta. A hoy caben también limitaciones, hubo derechos, por ejemplo, la objeción de conciencia que no fue aprobado en la Constitución. Por ejemplo, no hubo una reforma de la fuerza pública a tono con un proyecto de paz y con un proyecto claramente garantista. Pero en general la Constitución significa un avance de apertura democrática innegable y fue un aporte de los procesos de paz varios referidos, incluyendo el del EPL. Claro está, no bastan las consagraciones constitucionales de muchos derechos y garantías, porque hoy, a 25 años, podemos decir que hubo cosas extraordinariamente positivas a partir de este cambio constitucional. Por ejemplo, la creación de la Corte Constitucional, la figura de la tutela, la creación de la Defensoría del Pueblo, la creación de el lugar de los defensores locales del pueblo en cabeza de los personeros, las acciones de la Defensoría del Pueblo encargadas en materia de derechos humanos, la posibilidad del pluralismo político, y se rompió el régimen bipartidista a partir de la Constituyente y de los nuevos derechos consagrados. Pero la Constitución tiene también muchos derechos y garantías en suspenso. Muchos de sus avances democráticos no se han correspondido ni con la gobernanza ni con los avances legales. Después de estar desde el 64, más de 25 años, casi 30 años en la guerra, viene en Colombia entonces esa inflexión a comienzos de los años 90, donde un grupo de guerrillas empieza en la negociación política. Y a plantear que si fue imposible el triunfo desde el punto de vista militar, había que buscar una transición a la etapa política, que son negociaciones que dan el M-19 y el PRT y el Quintilame y el EPL, como te dije ahora. Eso se hace alrededor de una reflexión, de un debate político muy intenso, que nosotros, como corriente de la Renovación Socialista, generamos al interior del Ejército de Liberación Nacional en aquel tiempo, ese debate. ¿Qué tiene que ver con qué? Primero, con plantear que a raíz de la gran transformación geopolítica que había vivido el mundo con el derrumbe del muro de Berlín y por tanto con el fracaso del modelo socialista de tipo soviético en aquel tiempo, había habido un cambio geopolítico radical en el mundo, que debía hacernos preguntar a nosotros si valía la pena seguir en la lucha armada o no. Segundo, porque el derrumbe de todos estos países socialistas había dejado a la guerrilla colombiana, como se llamaba en aquel tiempo, sin retaguardia estratégica. Si antes nos apoyábamos en los países socialistas, ahora ya no existían los países socialistas, habían terminado. Entonces estamos encerrados en nuestra propia guerra en nuestro país. Tercero, porque una guerra tan larga ya después de 25 años no tenía ningún sentido. No había posibilidad de triunfo desde el punto de vista militar. Había que buscar una negociación política. Cuando tú te quedas en una guerra eterna, vas desgastándote. Y además en el caso colombiano, estaba la terrible guerra del narcotráfico, que era una guerra terrible contra el Estado, que estaba produciendo demasiada sangre en Colombia y que también había permeado la guerrilla colombiana, así como el ejército, como el establecimiento de tal cosa, y había degradado la guerra. Que continuar con la guerra era seguir un derrame de sangre en el país sin ningún sentido, y había que buscar otros caminos que la negociación. Ya en América Latina, la guerrilla de El Salvador había emprendido también un camino de negociación política. Entonces es importante negociar. ¿Por qué? Para evitar que con la continuidad de la guerra se siguiera justificando la violencia en Colombia, la agresión del establecimiento y del ejército colombiano contra el movimiento social y los movimientos legales políticos, la permanente intervención militar norteamericana en Colombia mediante los militares y los planes de autodefensa que ellos patrocinaron en el país, y que entonces llegaba la época de hacer paria la guerra, hacer negociación política para salvar el acumulado político de tantos años y sobre todo permitir construir movimientos sociales
y movimientos políticos legales. Y desde esa legalidad seguir luchando por los ideales del socialismo, transformación social, democracia, justicia social, etcétera, pero ya sin la violencia, ya sin la guerra. Eso hace entonces, es como lo que está en la base de la negociación política de aquellos grupos y también la nuestra. Ese debate al interior del Ejército de Liberación Nacional no es posible llevarlo a su fin, entonces rompemos. De manera que hacia el año 91 hay una ruptura clara en el seno de una de las guerrillas fuertes que no había negociado en los 90, el ELN, de la cual salimos nosotros como corriente de renovación socialista. Pero eso fue un momento muy distinto a las reinserciones de la época de finales del gobierno de Pastrana, o sea, del 2002 hacia acá, ¿sí? Porque hay un cambio en el país importante, ¿sí? El país se radicalizó mucho, se ha derechizado mucho, el país ha estado como una polarización política muy tenaz. Cuando nosotros negociamos en el año 84, el movimiento de masas influenciado por las fuerzas guerrilleras era inmenso, era inmenso. En varias regiones del país, por ejemplo, nosotros que éramos un grupo relativamente pequeño, el EPL, logramos llenar plazas como el Parque Berrío en Medellín, la Plaza de Ciénaga en Magdalena, en fin, había un arraigo popular. Pero después del 84 se dio una arremetida tremenda, que es la época donde más masacraron a militantes, por ejemplo, de la UP. Pero no solo de la UP, que es el más mencionado, sino a nosotros teníamos una organización de masas que se llamaba el Frente Popular. También se calcula que entre 600, 700 dirigentes fueron asesinados, y gente cercana al ELN como a luchar también fueron masacrados. O sea que en el país ha habido desde finales de los 80, de la década de los 80, hubo una arremetida de la extrema derecha y de las posiciones, digamos, más guerreristas, que aniquilaron buena parte del movimiento social del país. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros, los del PRT, hicimos pacto de paz, pero el gobierno y otras fuerzas, digamos, paramilitares, sobre todo el gobierno no cumplió los pactos de paz, y ahí comenzaron los asesinatos, los desplazamientos, los despojos a las familias campesinas que tenían nuestra influencia. Es decir, que también podemos hablar de un genocidio político. Fueron asesinados de manera sistemática el liderazgo social y el liderazgo político de la región, que estaba ligado al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Estamos hablando de alrededor de unos 70, 75 compañeros, todos militantes del PRT, que fueron sistemáticamente asesinados en departamentos de Sucre, de Bolívar, ciudades importantes como Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, el mismo departamento del Atlántico, y la ciudad de Santa Marta. Este genocidio es un punto pendiente con el gobierno. Yo creo que debe llegar el momento en donde se establezcan, obviamente, el reconocimiento como tal por parte del establecimiento de poder en Colombia, y el reconocimiento a las familias de toda esa serie de compañeros. Nosotros estamos reclamando un resarcimiento colectivo para eso que hemos denominado el genocidio sobre el PRT. Los desmovilizados del Quintín Lame están plenamente insertos en sus comunidades indígenas y hacen parte del movimiento indígena. Y ahí viene también nuestra preocupación para el momento actual, es decir, para el llamado proceso de paz y el proceso de desmovilización de los miembros de las FARC, porque hay una gran cantidad de combatientes y milicianos de las FARC, sobre todo en el norte del Cauca, que son indígenas y que al salir pues tratarían de volver a sus comunidades, de estar en las zonas de donde salieron.
lo cual nos parece pues bastante entendible y bastante natural que los desmovilizados pues lleguen a integrarse como lo hicieron los del Tintín-Lame a sus comunidades, a sus cabildos, a sus instancias organizativas. Pero nos tememos que eso no sea tan sencillo y que los desmovilizados, por ejemplo, de la guerrilla pretendan constituirse en una organización diferente y tener sus reglas y su forma de actuar que ya no esté inserto en los cabildos y en el movimiento indígena en general. Entonces eso es uno de los puntos que, inclusive los territorios indígenas, creemos que hay que defenderlos, lo mismo que de los compañeros afros que también defienden sus territorios. Entonces, si llegan reinsertados, digamos, desmovilizados de la guerrilla, pues muy bien que lleguen allá, pero bajo las normas y bajo las estructuras de lo que existe, es decir, del movimiento indígena y del movimiento afro. Nosotros depositamos las esperanzas de que el cambio iba a venir desde un cambio nacional, pero nos olvidamos que también, digamos que la paz tenía que tener un asiento territorial o un asiento regional o local. Creo que digamos que la experiencia de nosotros en estos años nos ayudó a evidenciar que no basta con hacer reformas políticas desde arriba, es decir, que son muy importantes y que hay que darle la bienvenida, sino que los poderes locales, los poderes regionales, si no hay una correspondencia con ese movimiento territorial, si no hay una paz territorial, digamos, los acuerdos que se logren a nivel nacional pueden ser revertidos y pueden ser echados para atrás si no tenemos la capacidad suficiente para desactivar esas fuerzas ilegales que todavía actúan a nivel local. La paz tiene que sentarse en Colombia sobre la base, primero, afortunadamente tenemos como presidente la Constitución del 91, como te decía ahora, que reconoció un país pluriétnico y multicultural, sobre la base de grandes reformas de carácter social que permitan darle tierra al campesino, que permitan liquidar tanta desigualdad que hay en Colombia, construir una democracia más moderna y un sistema político más incluyente, con nuevos partidos, con nuevas opciones, no solamente las tradicionales, sino que tengan posibilidad de participar nuevas visiones del mundo en esta nueva sociedad, reconociendo que la sociedad colombiana de comienzos del siglo XXI es muy diferente de aquella donde surgió la guerra hace ya 50, 60 años, una sociedad más urbana. Ya es un país donde el 75% de la población vive en las ciudades, en las grandes ciudades, una sociedad más moderna, una generación que ya no vive de esas guerras, que ya tiene otras alternativas en el mundo, pero que todo ese fenómeno requiere un marco político incluyente en que todos puedan participar. Lo primero que habría que hacer es reconocer que esta no es la primera paz que se está dando, sino que en Colombia existe una historia de paz. Existe una historia de paz en los años 80, existe una historia de paz en los años 90, han existido previamente desmovilizaciones que arrojan lecciones, ha habido procesos políticos, ha habido una serie de esfuerzos que han permitido construir paz. No la paz total, pero sí han generado procesos exitosos de paz que hoy yo creo que son el soporte para que esta paz, aunque sea diferente, aunque sea en otro momento del mundo y del país, pues pueda aprender de ellos también. La cuestión es que exista la voluntad de aprender de ellos y de reconocer que hay muchas paces, que hay muchos procesos de paz y que hay muchas experiencias las cuales pueden aportar a un nuevo proceso de paz.